Bueno, pues ahora me toca foguearme en la conferencia 7 de fase B, que se llama La iniciación y las pruebas. Bueno, voy a colocar el material porque de pronto ah, soy visual y pues me gusta tener como la guía. Bueno, en esta conferencia es como una conferencia muy relacionada con la anterior, en donde mencionábamos que para poder abrir las iglesias y para poder despertar los chakras relacionados con cada iglesia, pues se tiene que hacer un trabajo en donde se pasan algunas pruebas. Entonces, esta conferencia nos va a hablar precisamente de esas iniciaciones y de las pruebas que se necesitan para lograr esas iniciaciones. Es muy similar a como cuando uno está estudiando pues en la escuela, uno tiene que presentar sus exámenes para poder pasar de grado. Es similar, aquí también nos están haciendo nuestras pruebas para ver si pasamos de grado o no. Y de hecho, pues esto también nos lo indican en astral. Si estamos, por ejemplo, soñando que reprobamos, entonces quiere decir que no pasamos las pruebas. Y entonces, pues hay que revisar por qué no estamos pasando las pruebas. Lo más importante es que tengamos en consideración que este camino iniciático no es un camino exterior, sino que es un proceso interno que cada uno de nosotros tiene que vivir. Y es importante que lo mencionemos porque pues muchas escuelas pseudoesotéricas aprovechan de que las personas pues están queriendo tener o tienen este anhelo para poder cobrarles por estas pruebas o estas iniciaciones. Entonces se las venden tal como si fueran diplomas, pero pues esto no tiene ninguna validez, sino que pues simplemente les están sacando el dinero. Ay, permítanme nada más un segundo, se está descargando mi laptop, necesito conectarla. Por favor, un segundito. Bueno, ya fueron como 20, pero listo, ya quedó conectada. Entonces hablábamos de que pues estas iniciaciones de ninguna manera son iniciaciones externas, no tenemos que dejarnos engañar. Pues en otras escuelas habla de que grado 33, grado 32 y pues ya supuestamente la persona está muy avanzada y de acuerdo al tiempo o de acuerdo al dinero que suelta, pues ya le están soltando el papel de la iniciación, pero esto pues no es así, sino que es un proceso en el cual pues nosotros al estar viviendo nuestra vida de manera recta, vamos a poder ir pasando estas iniciaciones. Entonces, lo importante es precisamente entender qué es esto de vivir nuestra vida de manera recta. Y recordamos que en la clase número 4 de la fase A aprendimos sobre la herramienta del cuaternario, que nos dice que tenemos que estar vigilando siempre nuestro recto obrar, nuestro recto hablar, nuestro recto sentir y nuestro recto pensar. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que estarnos cuestionando si eso que estamos sintiendo es de nuestra conciencia o no. Y si no es así, pues lo tenemos que llevar a la muerte. Lo mismo con los pensamientos. ¿Lo que estoy pensando es de mi conciencia o no? ¿Lo que estoy haciendo es de mi conciencia? ¿Lo que estoy hablando es de mi conciencia? ¿Sí? Esto es para mantenernos en una rectitud. Porque si no hacemos este ejercicio de mantenernos en una rectitud, pues ni siquiera estamos comenzando este camino, porque la iniciación nos menciona la guía que es nuestra vida misma, vivida de manera sabia y con amor. Y esto quiere decir que nos tenemos que mantener centrados en nuestra conciencia. Entonces tenemos que estar siempre pues cuestionándonos si hasta nuestros propios sentimientos, hasta nuestros propios pensamientos, porque muchas veces el yo pues nos tiene tan identificados que nosotros creemos que pues eso es real y en realidad pues es un pensamiento del yo o un sentimiento del yo. Y eso tiene que desaparecer para que nuestra conciencia pueda estarse expresando. Es muy importante que también entendamos que estas iniciaciones
no se deben andar presumiendo. Si alguien está haciendo este trabajo, pues simplemente lo va a hacer en silencio. En los mundos internos se puede comprobar el trabajo de una persona, es decir, que si, por ejemplo, sus discípulos quieren comprobar si esa persona pues ya tiene algunas iniciaciones, pueden irlo a investigar en astral, pero lo cual pues sí es permitido, pero no puede esta persona decir, bueno, tengo 2 iniciaciones, mi espada está de tal tamaño. Eso no está bien, porque lo único que va a generar pues es fanatismo entre los discípulos que tenga, y esto es contrario a lo que nosotros buscamos en el conocimiento. Entonces, pues no se menciona, no se comentan con otras personas, eh, se hace el trabajo y ya, se está haciendo lo que se tiene que hacer, y conforme la persona va trabajando en silencio, entonces su trabajo puede ir creciendo y se va mostrando en sí. Entonces no es necesario que lo esté como publicando o que lo esté diciendo. De hecho, por estar presumiendo, por estar comentando cosas que no tiene que comentar, puede ser que lo regresen, ¿sí? Puede ser que le quiten esas iniciaciones, y pues entonces eso es contraproducente. Bueno, entonces pues vamos a ir hablando de cómo es que se van logrando estas iniciaciones. Para cada iniciación pues siempre hay una prueba. La primera de las pruebas es para que la persona pueda despertar el fuego y le entreguen su espada de plata. Tal como se ve en la imagen, la persona comienza con una espadita chiquita, como similar a un cuchillo, con una espadita pequeña, y a medida que su trabajo va creciendo o que va logrando mayores iniciaciones, pues entonces esta espada también se va haciendo más grande. Si se le ve en astral, o sea, esta es una espada pues que se encuentra en los mundos internos, entonces se corrobora en astral. Si se le ve a la persona con una espada, entonces quiere decir que ya tiene un trabajo. Pero, por ejemplo, para que pueda iniciar esta primera espadita, para que le puedan dar la primera espadita, digamos, chiquita, pues necesita pasar por esta pruebita, que consiste en que le van a medir, le van a anunciar primero que viene esta prueba, ¿sí? Entonces, la persona tiene que estar atenta, y las pruebas siempre se pasan con muerte psicológica. Entonces tiene que estar la persona pues muriendo de instante en instante, porque le van a probar con la ira. Entonces va a tener una prueba con la ira, o probablemente relacionado también con prueba de celibato. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que puede tener como, por ejemplo, un desencuentro con su pareja, un disgusto, un enojo, y si la persona se identifica y pues cae en el enojo, entonces no pasa esta prueba y pues no recibe su espadita. Si la persona entonces se mantiene en serenidad, en paciencia, no se identifica, está muriendo, entonces pues en esa misma noche que ya pasó la prueba, le van a dar esta primera espada de plata. Esto quiere decir que la persona pues ya encendió el fuego, y a partir de ahí va a comenzar su trabajo para poder hacer crecer esta espada de plata. Entonces, tiene que hacer el trabajo totalmente en la magia sexual. Por eso se requiere que la persona tenga una pareja, así como hemos aprendido, una pareja del sexo opuesto, y hacer la práctica suprasexual en amor, en castidad, en fidelidad, porque es muy importante, es un trabajo muy serio. Y entonces cuando comienza este trabajo de magia sexual, bueno, ya comenzó, y comienza con su propia vida, con las pequeñas pruebitas que vamos a ir viendo, pero una vez que ya tiene su espadita, pues tiene que ir haciendo sus iniciaciones. Entonces ya encendió el fuego. Ahora que sigue, pues tiene que ir subiendo este fuego a través de su columna vertebral. Se habla de que pues la persona tiene que hacer sus prácticas suprasexuales sin ninguna caída, porque para eso es también esta prueba de que se le entrega la espada de plata. O sea, para poder recibir la espada de plata tuvo que ya haber tenido un proceso de un tiempo considerable, unos 10 meses, un año, en que esta persona no ha tenido caídas sexuales.
Entonces, pues ya está comenzando con el trabajo y lo tiene que continuar de esa manera para comenzar con la primera iniciación. ¿Qué es la primera iniciación? Es que tiene que lograr subir esta energía a través de toda su columna vertebral. Y para esto, pues sabemos que se tiene que trabajar seriamente con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Porque si no hay muerte psicológica, pues entonces no hay energía que suba a través de la columna. Entonces, la base del trabajo es la muerte psicológica que permite la liberación de las esencias que necesita para poder condensarlas en su columna vertebral. Entonces, tiene que estar muriendo todos los días, de instante en instante, cada detallito, muchos detallitos, y tiene que hacer también un proceso de purificación de sus mercurios para que pueda ir haciendo que la energía sea más liviana y pueda subir a través de su columna vertebral. Y pues esto pues requiere también trabajo, más trabajo con la muerte psicológica, en especial con todos los detalles de lujuria. Debe dominar la práctica sexual y obviamente tiene que acompañar todo esto, pues, del cuaternario, que básicamente es esto, ¿no? Nos permite, la muerte psicológica nos permite siempre estar en el recto actuar, recto sentir, recto pensar, recto hablar. Entonces, pues, así es como va trabajando y a medida que va haciendo este trabajo, pues también en su vida diaria la persona va a ser probada constantemente. Entonces le van a poner sus pruebitas que ya vamos a ver más adelante, son estas pruebitas de los detalles, estas pruebas que se nos ponen diariamente en nuestros actos cotidianos, en los eventos que tenemos en nuestro diario vivir. Y estas pruebas se van a estar pasando, pues obviamente, si la persona está muriendo con la muerte en marcha, está atenta pues a lo que está sucediendo. Y pues en este caso, las pruebas que se le van a poner para esta primera iniciación tienen que ver con tribulación y pobreza, ¿sí? Entonces, y con mucha castidad, porque está trabajando precisamente todavía la parte sexual. Entonces, en este caso, la persona pues tiene que llegar a gobernarse en esta parte física, porque ese es el cuerpo que está creando. Se va a crear el cuerpo físico o se va a regenerar el cuerpo físico. Entonces, se sube la serpiente totalmente, que la serpiente es esta energía o este fuego a través de la columna que llega hasta el entrecejo. Y entonces, cuando hace este trabajo y la serpiente llega hasta el entrecejo, entonces ya se considera pues que terminó pues este cuerpo físico que logra su primera iniciación. Y esto, pues al estar pasando las pruebas relacionadas con esta creación, entonces le van a dar estas facultades o poderes sobre la tierra, le van a dar el poder de gobernar la tierra, los gnomos y pigmeos, y entonces comienza primero por gobernar su propia tierra interna, o sea, en este caso, pues tiene que ver con sus procesos de creación, y eso le va a dar el poder sobre la tierra externa, ¿sí? Entonces, por eso los gnomos y pigmeos le van a obedecer, porque ya hizo este trabajo y tiene esta potestad. Y pues después de hacer este trabajo, tiene que continuar. Entonces la persona pues no, nada que se va a echar para atrás, sino que tiene que continuar con su trabajo de la segunda iniciación. Y de igual manera se logra pues con la práctica de la magia sexual, con el trabajo con los 3 factores, y va a continuar haciendo este proceso de subir ahora su energía por una segunda vez hasta el entrecejo. En esta segunda iniciación, pues igualmente va a estar atravesando por pruebas, ¿sí? Estas pruebas le van a ser puestas en su vida cotidiana. Entonces, las pruebas de los detalles van a estar relacionadas, pues, con estos eventos de tribulación, ¿sí? Eventos relacionados con la ira, porque tiene que desarrollar la paciencia, mucho con la castidad, porque sigue trabajando con el dominio de sus propias aguas. En este caso, esta iniciación, pues va, si la persona lo hace correctamente, le va a otorgar el poder sobre las aguas externas, pero primero tiene que gobernar sus aguas internas y hay otras pruebas que la persona va a tener que atravesar.
Por ejemplo, en el caso de los varones, en esta segunda iniciación es cuando atraviesan la prueba de la cárcel. Por cierto, bromeábamos con los compañeros ahora en la integración, porque algunos pues fueron llevados por la patrulla, ¿verdad? En el proceso de la entrega de publicidad, faltas administrativas, y bromeábamos con este tema de que si ya estaban pasando como su prueba de la cárcel. Pero bueno, esto pues sabemos que es para la persona que está ya en este proceso, trabajando. La causa casi siempre pues es una causa injusta, y pues el tiempo que tiene que pasar el varón es un tiempo no muy largo, es un tiempo que va a permanecer ahí, pues tiene que también ir muriendo todos los detalles que se relacionan con este proceso de encarcelamiento. Y pues también va a vivir muy probablemente pruebitas relacionadas con los 4 elementos. En este caso tiene que atravesar procesos de pobreza. Y es que la pobreza también está relacionada con los karmas de nuestra propia lujuria. Entonces, pues como está trabajando con las aguas y con el logro de la castidad, pues entonces hay que atravesar esas pruebas también. Y las pruebas de pobreza se relacionan precisamente con las pruebas de la tierra, del elemento de la tierra. Entonces tiene que batallar ahí un poquito con su economía. Y esa sería la segunda iniciación. Si la persona pues está trabajando correctamente, entonces tiene que subir la energía una tercera vez a través de su columna vertebral para lograr la tercera iniciación. La tercera iniciación pues se relaciona con el cuerpo astral. Y como sabemos, el astral está muy relacionado con las emociones y con los fuegos internos, ¿sí? En este caso, pues el iniciado igualmente va a atravesar sus pruebitas. Estas son pruebitas de lealtad hacia el ser, obediencia hacia el ser, ¿sí? Están relacionadas pues con estos procesos de la pasión de Cristo o el drama de Cristo. Entonces, la persona pues internamente va a vivir un proceso similar al de Cristo, pero de manera interna, donde pues va a sentir esta crucifixión, muerte, resurrección, el descenso al abismo, los 40 días que tiene que permanecer en el desierto, y tiene que aprender sobre todo a amar a su pareja. Entonces, aquí en el caso, se habla, por ejemplo, en la guía, en el caso de los varones, que tienen que desarrollar el amor hacia su esposa, verdadero amor hacia su esposa. Y pues en el caso de las damas, igualmente, pues tienen que desarrollar este amor, porque la unión sexual se tiene que hacer con inmenso amor. Y pues en esta iniciación hay una prueba que es ya una prueba relacionada con las pruebas de los guardianes, y aquí pues se va a hablar de la prueba del guardián del umbral, pero de la parte astral, ¿no? Y este guardián del umbral pues se dice que es muy temible, o sea, su forma pues es horrorosa, representa nuestro propio ego, y entonces de alguna manera pues es enfrentar a nuestro propio ego. Y entonces la persona, para poder pasar esta prueba pues tiene que estar muy firme en su decisión. Si se asusta y se echa para atrás, aunque sea unos pasitos, pues ahí pierde la prueba. Tiene que mantenerse firme ante esta criatura horrorosa, no retroceder, y al contrario, más bien dar un paso hacia adelante, así como esté de grande o de mediana su espada, con ese tamaño, tiene que sentirse capaz pues de enfrentar al yo y tener esa voluntad de hacerlo. Y entonces, si hace así, entonces pasa esta prueba del guardián del umbral. Pero si retrocede, entonces no pasó la prueba. Si le dio tantito miedo y pues se hizo para atrás, ahí ya no pasó la prueba. Entonces, esta prueba de los guardianes se puede poner hasta 3 veces. Pero si ya la tercera vez la persona se sigue echando para atrás, pues entonces tiene que salir del conocimiento. Entonces, pues es como un recordatorio para nosotros, para que nosotros no tengamos miedo de nuestros propios yoes, que no le tengamos ni miedo, ni compasión, ni lástima, ni nada por el estilo, sino que tengamos siempre la voluntad de enfrentarlos desde ahorita, que a lo mejor no los vemos en su forma monstruosa, pero
que tenemos que tener esa firmeza de, pues, estarlos enfrentando todo el tiempo, todos los días, para que cuando lleguemos, pues, a la prueba del guardián del umbral, también podamos tener como esta voluntad de poder enfrentarlo. Y esa es en la tercera iniciación. Y si se pasa esta prueba del guardián del umbral, del astral, y las pruebitas relacionadas también con este, pues se van a establecer también pruebitas, como se va a trabajar el amor por la pareja, entonces va a haber pruebitas relacionadas con esto, con el altar a la pareja, ¿sí? Con la fidelidad, entonces hay que pasar todas estas pruebas de adulterio y demás. Y pues entonces ya se logra la tercera iniciación. Ahora, una vez que ya lograron la tercera iniciación, pues la persona tiene que seguir trabajando con los tres factores, con la magia sexual sobre todo, para poder seguir con la creación de sus cuerpos, ¿sí? En de la tercera iniciación, pues se logra la creación del cuerpo astral y eso le permite ya manejarse como a voluntad en esta región astral. Y pues entonces de la misma manera tiene que continuar ahora con la creación de su cuerpo mental. En esta cuarta iniciación se trabaja de igual manera con la magia sexual, con los tres factores, con el cuaternario. Aquí, como este cuerpo mental, pues está relacionada la mente con el aire, entonces, pues va a tener muchas pruebas de ese tipo. Esto se relaciona mucho con poder dominar los pensamientos. Aquí la persona para que pase sus pruebas tiene que tener esta capacidad de aquietar su mente, silenciarla, de que no permita que su mente pues se le desordene, ¿sí? Como actualmente pues la tenemos, de que de todo queremos estar opinando, de todo queremos estar estableciendo nuestros propios juicios o imponiendo nuestros propios puntos de vista, ¿no? Y en este punto, pues el iniciado, quien está haciendo este trabajo, pues requiere aquietar su mente. Entonces, simplemente no pensar, ¿sí? Y pues recordemos lo que dicen los maestros, que la máxima elocuencia de pensar es no pensar. Y esto es lo que tiene que hacer para poder hacer este trabajo de creación. Tiene que gobernar su mente y aquí se le van a poner pruebas relacionadas con los apegos. Y hay apegos de todo tipo. Entonces, nosotros tenemos apegos, por ejemplo, casi siempre cuando decimos apegos pensamos en personas y pensamos en las personas más cercanas, ¿no? El apego a los hijos, el apego a la pareja, apego a los padres, a la familia. A veces no es tan fácil para nosotros ver que también estamos apegados a las cosas materiales. Sí, si nos dijeran, por ejemplo, que tenemos que hacer misión en otro país, irnos por años y dejar nuestra casa, pues entonces nos pondríamos a sufrir porque tenemos apego a esa casa, a ese terreno, a ese lugar, a esa colonia, a ese país. Entonces, hay que trabajar aquí siempre los apegos. El iniciado tiene que aprender a desapegarse de todo, hasta de sus propios agregados psicológicos, porque también eso es algo difícil de ver, pero tenemos apego a nuestros agregados y apego a nuestra personalidad. Entonces, hay que aprender a desprenderse sin no tener pues ningún tipo de apego. Y en este caso, por ejemplo, el iniciado pues va a recibir pruebitas de los 4 elementos. A veces estas pruebas de los apegos, que se relacionan precisamente con las pruebas de aire, se anuncian cuando pues el iniciado está como, por ejemplo, le dicen en el astral, pues aviéntate, ¿no? Tienes que aventarte. Y en astral, pues la persona puede ver como simplemente oscuro hacia abajo, ¿no? Si lo duda, si no quiere hacerlo, entonces pues es que está ahí ya teniendo como un aviso de que pues está apegado a algo, tiene que trabajar un apego. Si lo avientan, por ejemplo, si le dan un empujoncito y está muy asustado y grita, entonces también está reflejando que no ha trabajado esos apegos. Entonces, ¿cómo es que se puede ver pues que ya se pasó esta prueba en astral? Pues cuando se arroja y pues sin miedo y simplemente hace ese acto, ¿no? En astral, pero aquí, por ejemplo, en la parte física, pues nos da ese trabajito psicológico que tenemos que hacer, ¿no? Si lo estamos viendo en astral, entonces ya sabemos pues lo que nosotros tenemos que estar trabajando aquí en la parte física. Y muy probablemente pues en la parte física nos toque pues perder algo que nosotros consideramos muy importante, ¿no?
dependiendo del nivel de prueba, pero puede ser que hasta la pareja se vaya, ¿no? Aunque luego regrese, pero pues de inicio la prueba es perder algo en la parte física también. Eh, algo, puede ser hasta algo material, ¿no? O sea, se pierde dinero, se pierden cosas de ese tipo, entonces, pues ahí se tiene que trabajar así, exactamente, muriendo psicológicamente todo lo que nos está generando apego para poder desprendernos de eso. Y bueno, cuando el iniciado está en este proceso, lo que va a ocurrir es que como que está también susceptible a ser de alguna manera traicionado por sus propios discípulos, va a ser como criticado, va a ser incomprendido por las personas a las que enseñó, y pues también tiene que aprender a tener serenidad en esos procesos cuando está atravesando por esas crisis en donde los mismos a los que enseñó pues se le van a voltear. Entonces esas van a ser otras pruebas. Y también va a atravesar esta prueba del guardián del umbral, pero del cuerpo mental. Esta prueba, pues en este caso, el guardián del umbral, pues también es horroroso, pero digamos que adopta una forma diferente de acuerdo a cada persona. Si el iniciado pues tiene un rasgo psicológico más dominado por la lujuria, se podría ver pues similar a cómo está la imagen, o tal vez similar a un perrote, ¿no? Este, si tiene otro rasgo psicológico, entonces pues ese rasgo psicológico es el que va a tomar el guardián y va a adoptar esa forma. Entonces, la guía dice que, por ejemplo, si es alguien muy astuto, puede tomar la forma de un zorro enorme, así, o puede ser que si de pronto a lo mejor es muy iracundo, entonces, pues ya adoptaría otra forma. Entonces, se adopta, en este caso, la figura, el guardián adopta la figura de acuerdo al rasgo psicológico de la persona y pues está allí para personificar nuestros delitos mentales. Entonces, en este caso, pues la persona tiene que aprender a dominar su mente. Igualmente, necesita enfrentarse a esta criaturota sin miedo, eh, sin tener eh, pues de que nos vaya a hacer algo, ¿no? Sino más bien tener esta voluntad de estarlo enfrentando. Aunque nos parezca espantoso, pues entonces precisamente por eso se trabaja con la mente, ¿no? Para poder gobernar esos pensamientos. Y pues si no se pasa esta prueba, entonces quedamos esclavizados por este monstruo. Pues se habla también de que hay 3 oportunidades, pero eso no lo vi en la guía, sino que lo escuché en alguna de las conferencias, entonces ahí me queda una duda, igual lo podemos resolver después. Y en este caso, si la persona pasó estas pruebas y logra esa 4ª iniciación, entonces puede continuar con la 5ª iniciación, y la 5ª iniciación, pues también se trabaja con la magia sexual, el cuaternario, los 3 factores, la persona sigue haciendo su trabajo, subiendo vértebra por vértebra la energía sexual a través de su columna vertebral. Si está pues muy juicioso, entonces puede ir subiéndola más o menos a razón de 20 prácticas. Cada 20 prácticas sube 2 vértebras, entonces pues ya puede subir todas las vértebras hasta llegar al entrecejo. Y en este caso, pues con esta iniciación se está buscando la creación del cuerpo causal. El cuerpo causal se relaciona con la voluntad. Y en este caso se va a trabajar pues estar haciendo la voluntad del Padre. Porque pues cuando se llega a este punto, entonces si la persona logra subir la energía hasta su entrecejo, ahí va a enfrentarse a una decisión muy importante, pero la decisión tiene que ser tomada por el Padre. Y se le va a mostrar precisamente un camino muy bonito, ancho y espacioso, tal como lo decía el Evangelio, ¿no? Y un camino angosto.
Y bien decía, pues, el Evangelio, que pues por el camino ancho y espacioso van muchos, entonces se dice que de cada 1000 que llegan aquí, pues 999 se van por el camino ancho y espacioso, que es el del Nirvana. Y solo uno escoge el camino directo. Escoger el camino directo es precisamente lo que aspiramos o lo que tenemos que aspirar, porque ese es el que nos lleva directamente a nuestro ser. Y en cambio, el camino del Nirvana, que es el ancho, pues en este caso es traicionar a nuestro ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que ha llegado a este punto, entonces el guardián del umbral del cuerpo causal le va a mostrar a la persona este camino, mostrándole pues imágenes de alguien que podría ser, ¿sí? Podría ser una persona rica, exitosa, famosa, reconocida, con una vida cómoda, eh, porque pues llegado a este punto, el mismo guardián reconoce el trabajo que se ha hecho y entonces le dice, bueno, tienes derecho a esto es lo que tú puedes escoger, entonces mira qué bien puedes vivir, ¿no? O por otro lado, le muestra precisamente este camino angosto, en donde le muestra que va a tener las pruebas de Job, le muestra que va a tener unos súper esfuerzos, ¿no? Porque eso es lo que tiene que hacer en el camino directo. Le muestra pues algunos sufrimientos que va a tener. Entonces le dice, o escoges esto otro, ¿sí? En este punto, pues la persona necesita tener voluntad para poder elegir el camino directo, que es el que conduce al ser. Pero antes de llegar a ese punto, igualmente va a atravesar en el camino de creación de su cuerpo y de estar subiendo su energía, pues muchas pruebitas que están relacionadas con la obediencia al Padre, ¿no? Que precisamente es como entrenar un poco esta voluntad de obedecer al Padre y la renuncia a todas las cosas como mundanas o las cosas que no tienen que ver con el Padre. Entonces, esto es el proceso que la persona experimenta para poder llegar a tener una voluntad consciente. Bueno, entonces este es el camino iniciático. Si la persona elige el camino directo, en ese momento pues se produce la Navidad del corazón, se produce el matrimonio perfecto, en donde se une precisamente estos cuerpos que no están caídos, se unen a la parte humana, ¿no? En este caso, bueno, pues ya podemos hablar de que el iniciado está completando lo que es la primera montaña. Y bueno, hablando un poco más sobre las pruebas que ya estuvimos mencionando a lo largo de la conferencia, pues vamos a ver o a precisar cuáles son las pruebas de los detalles que pues estuvimos mencionando. El iniciado tiene que estar atravesando estas pruebas todos los días de su vida, todo el tiempo. Entonces, pues a veces no nos damos cuenta que andamos perdiendo las pruebitas porque ni siquiera andamos como alertas, ¿no? No andamos en la muerte en marcha. Entonces, estas pruebas son cositas sutiles en las que nosotros, pues de pronto incurrimos en lo que no tendríamos que hacer. O sea, ¿cómo sabemos si perdemos una prueba? Porque no hacemos lo que es consciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la imagen podemos ver a alguien que está recogiendo dinero del suelo. Aquí en México tenemos la frase que decimos, lo que está en México es para los mexicanos, ¿no? Entonces, esto es como para justificar que si hay algo en el suelo, si hay algo en la calle, pues cualquiera puede agarrarlo, ¿no? Pero en realidad, pues esto es un robo, porque si no nos pertenece, ahí tendríamos que dejarlo, ¿no? Hay culturas que respetan mucho esto, por ejemplo, los japoneses, donde si alguien olvidó un paraguas en una estación, vuelve 3 semanas después y ahí está el paraguas, ¿no? No se lo lleva nadie. Pero pues eso lo hacen ya por su moral, a lo mejor no lo hacen de manera consciente. Entonces, en este caso, nosotros lo tenemos que hacer consciente. La tentación puede ser grande porque quizás un billete de 1000, ¿no? Aquí en México el billete de 1000 es el más grande. Entonces, si nos encontramos un billete de 1000 por la calle, pues de pronto hasta nos decimos a nosotros mismos, si no lo agarro yo, alguien más lo va a agarrar, ¿no? Pero en ese momento tenemos que preguntarnos,
esto que estoy queriendo hacer es de mi conciencia, ¿no? ¿Sí? Lo que estoy pensando es de mi conciencia, pues nos vamos a dar cuenta que no, que es el yo codicioso, que es el yo ratero, que el que quiere hacer ese acto. Entonces nos negamos y lo dejamos ahí, ¿no? Y pues esto también aplica para muchos detalles en los cuales pues nosotros de pronto ni siquiera pues nos percatamos, ¿no? Por ejemplo, si al que tenga pareja le llega de pronto un mensaje a la pareja y se comienza a reír y ya se identificó con el yo de los celos, pues ahí puede ser su pruebita y esa pruebita ya no la pasó, ¿no? Porque ya se molestó, ya se enojó y a lo mejor no tenía nada que ver con lo que estaba imaginando. Entonces, estar pues en el instante, estar dándonos cuenta de que si lo que pensamos, decimos, hacemos, hablamos, es de nuestra conciencia o no. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de si estamos pasando estas pruebitas de detalles. Entonces esas son como las pruebas, están relacionadas siempre con todo tipo de yoes que nosotros cargamos en nuestra psicología. Entonces, para alguien, a lo mejor, pues encontrar dinero en la calle no significa una tentación, porque puede ser que no tenga tanto ese yo de la codicia o no tenga tanto ese yo pues, del robo, pero para una persona que tiene mucho, ese yo va a sentir la presión interna, la presión psicológica de su propio yo, queriéndolo llevar a ese acto. Entonces, ahí están como las pruebas de los detalles. Y también tenemos las pruebas de los 4 elementos que también ya mencionamos, como a lo largo de las iniciaciones, de las 5 iniciaciones, pero pues vamos a detallarlas. La prueba de la tierra o las pruebas de la tierra son estas que se relacionan con la economía, con las cosas pues materiales que a lo mejor necesitamos para vivir o con cosas de pobreza. Entonces, aquí cuando se pone la prueba en astral, la persona puede mirarse en astral en un espacio sumamente apretado, ¿no? O puede mirarse como la imagen que está como siendo aplastada por 2 rocas, ¿no? Que está presionada precisamente por el elemento tierra en astral. Entonces, si se ve así de ese modo, puede ser que ya en la zona física va a atravesar una prueba de este tipo. Y si no se la anunciaron, de todas maneras, puede ser que esa falta de economía aquí en la zona física está haciendo que es una prueba de tierra que está atravesando. Entonces, la persona lo que tiene que hacer es, primero, no ponerse a sufrir por los temas de dinero. O sea que si tenemos una situación apretada económicamente y estamos desgastando nuestra energía todo el tiempo en estar pensando en cómo voy a solucionar y ahora qué voy a hacer y qué sigue y bueno, entonces no estamos pasando la prueba, porque tenemos que estar serenos, tranquilos, claros, confiados en el ser. Entonces, aquí en la prueba de tierra, pues se pasa cuando ponemos las cosas en su justa medida, porque bien sabemos que estas son rachitas, pero a veces al nosotros estarnos obsesionando con este tipo de carencia que tenemos, pues lo único que hacemos es prolongar la prueba, ¿no? Y ahí pues pasamos una rachita bastante larga, ¿por qué? Porque no estamos aprendiendo lo que tenemos que aprender de la prueba. Las pruebas están para que las pasemos, pero es como el alumno que no estudia y no estudia y no estudia, y si no estudia, pues no pasa el examen, y a veces así nos pasa, no nos estudiamos qué es lo que tenemos que aprender de esa prueba, cómo le tenemos que hacer, y no la pasamos, y ahí seguimos, y entonces, pues la rachita se puede prolongar más tiempo. Entonces, pues, esa es la prueba de la tierra. También tenemos pruebas de agua. En astral, esto puede ser que la persona se sienta como está en el mar, en el río, está sintiendo que se ahoga, ¿no? Entonces, esto le puede anunciar que va a tener pues un periodo en donde va a necesitar adaptación. O sea, sentir que nos ahogamos es como luego la frase que decimos ahogarse en un vaso de agua, ¿no? Donde a veces no vemos opciones o salidas porque estamos como demasiado enfrascados en que las cosas sean a nuestro modo, a nuestro parecer y como nosotros queremos. Y entonces esa incapacidad de adaptación, pues, es una sufrir.
para poder pasar estas pruebas de agua, entonces la persona tiene que adaptarse. O sea, si de pronto las circunstancias cambiaron, pues hay que adaptarse. Si ya le pusieron un nuevo trabajo, entonces tiene que adaptarse a ese nuevo trabajo, a ese nuevo ambiente, a esa nueva gente. Si, por ejemplo, ahora que tuvimos esta parte de este proceso de integración, ¿no? Donde estamos con compañeros, entonces el conocer personas nuevas también implica estar así, adaptándonos a estas nuevas formas de tratar, a estas nuevas formas de eh, interactuar, de hablar, hasta los nuevos acentos, quizá. Entonces, esto es como lo que nosotros tenemos que hacer en la prueba del agua, acoplarnos, saber movernos, ser como el agua y fluir. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, vemos el agua no se detiene, simplemente se va adaptando a la forma y se encuentra una piedrita, la rodea o la desgasta, pero pasa. Entonces, igual nosotros tenemos que tener esa capacidad de estarnos moldeando, adaptando, y así sufrimos menos. De hecho, es mucho mejor. Y pues requiere también un trabajo psicológico, no nada más es así como mentalmente decir, ah, tengo que fluir. No, sí requiere un trabajo psicológico porque hay muchos yoes que de hecho como los yoes son mecánicos les gusta lo estático, les gusta quedarse en el mismo lugar, hacer como las mismas cosas siempre. Ojalá que nada cambiara para los yoes porque entonces estarían muy cómodos alimentándose como siempre lo hacen. Entonces, pues nosotros no estamos aquí para ser mecánicos ni estáticos, sino para ser revolucionarios. Y eso implica que nos tenemos que estar moviendo, tenemos que hacer las cosas diferente en determinados momentos. Entonces, esa es la prueba que tiene que ver con el agua. Ahora, la prueba del fuego, bueno, ahí en astral se muestra cuando uno pues está entre llamas, ya sea en medio de las llamas o está un incendio enfrente de nosotros o estamos viendo fuego en el astral y a veces se ve este fuego como descontrolado, ¿no? O hasta podemos como sentir las llamas. Y esto nos está diciendo que vamos a atravesar por pruebas ya sea de ira o de lujuria. Entonces, el iniciado se tiene que preparar para poder pasar estas pruebas, estar atento. Estas pruebas, pues, dice la guía, se tienen que pasar con serenidad y dulzura. Bueno, pero esto de pasarlas con serenidad y dulzura igual requiere, pues, un trabajo psicológico, porque hay que hacer que nazca la serenidad. Entonces, ¿cómo hacemos que nazca la serenidad? Pues necesitamos hacer que muera el yo iracundo o los detalles del yo de la ira que salgan en ese momento. Entonces, ponerse muy atentos a trabajar o de lujuria también, el tener pues este aspecto presente, ¿no? Cuando se están trabajando en las iniciaciones, pues generalmente si va a haber un proceso de recurrencia, se le avisa al iniciado que va a haber un proceso de recurrencia, que va a aparecer una persona que viene a reclamar pues un lacito que tiene, entonces pues hay que empezar a trabajar todos los detalles de adulterio que uno pueda tener en su psicología y pues obviamente estar siempre en autoobservación. Y también están las pruebas de aire. Estas pruebas de aire, como lo mencionaba hace un momento, tienen que ver con que, pues, en astral se ve a una persona que, bueno, el iniciado se va a ver a sí mismo siendo arrojado al abismo o siendo arrojado de las alturas. Y entonces, igualmente, es pasar esta prueba, es primero, pues, trabajar aquí muchos yoes de apego en la zona física, y entonces en el astral uno va a ver cómo es que cae, pero cae confiado, ¿sí? Tiene esta sensación justamente de que está cayendo, pero con esa confianza pues en el ser. Entonces ya está indicando que la persona pues está desapegándose o desprendiéndose. Bueno, y pues estas son como las pruebas. Para resumir, bueno, tenemos pruebas de los elementos, tenemos las pruebas de los guardianes y tenemos las pruebas de los detalles.
Ahora, ya para cerrar la conferencia, y como es mi costumbre, yo aprovecho para pues hacer como las preguntas que me surgen en el estudio de esta conferencia. Y la primera pregunta es, bueno, se habla, por ejemplo, de que si la persona no pasa la prueba de los guardianes, entonces solamente tiene 3 oportunidades y luego de eso tiene que salir del conocimiento. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? O sea, me refiero a que sale del conocimiento, tal vez en esta existencia ya no pudo, pero ¿qué es lo que pasa para las siguientes existencias o cuándo vuelve a tener como otra oportunidad de trabajar nuevamente? Otra pregunta, perdón, ¿me espero? Es que... Sí, sí, porque pues tengo ahí un desarrollo neuronal mínimo. Ah, ok, Se ok. me, se me olvidó. Bueno, Ok, mira, es que el tercer ajá, guardián, ahí es donde viene la prueba de los guardianes. Las dos primeras iniciaciones no, porque para enfrentar el guardián hay que tener espada y hay que tener castidad. Entonces, esas dos primeras iniciaciones no hay guardián al nivel, sí hay unas pruebas con unos guardianes menores, pero no al nivel del verdadero guardián. ¿Qué es el guardián del mundo astral? Es todo el ego en un solo monstruo, todo el ego. Entonces, si tú o la persona que llegue ahí no está dispuesta a matar todo el ego, pues lógicamente que el demonio dice, pero usted es mío porque usted quiere cosas mías. Entonces, la persona, como está tan apegada todavía a ciertas cantidades de yoes, entonces le da miedo dejar esos yoes, todavía quiere mucho al guardián, entonces sale corriendo. Y se la lanzan 3 veces. Y a la tercera no la pasa, el guardián lo esclaviza. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no puede matar esos yoes en esta existencia porque pues desde el principio no los ha querido trabajar. Entonces el guardián saca corriendo a la persona. Y ahí queda esclavizado toda la existencia. Ya le toca esperar la otra existencia. Pero si la persona está trabajando seriamente, no tiene de qué preocuparse porque en la primera saca corriendo al guardián. En la primera. Es más, el guardián tan pronto ve a la persona sale corriendo. Pero el problema es que la persona no quiere dejar el ego. ¿Sí? Entonces, si no quiere dejar el ego, pues ni modo, ahí lo sigue, lo mantiene esclavo. Lo que pasa es que son solo 3 pruebas, no más. Esa es la oportunidad que le dan. Sí, todo tiene un límite, ¿no? Bueno, eso. ok, Luis, gracias. Bueno, ¿Puedo hacer otra pregunta? sí, claro, dale. Ok, también al estudiar esta conferencia, eh, veía que si no se pasan, por ejemplo, las pruebas de los detalles, la persona se estanca en su trabajo y pues obviamente no logra las iniciaciones, ¿no? Sí. Entonces, una persona que ya está en este proceso de estancamiento, ¿se puede percatar que está estancada y cómo podría salir de ese estancamiento? A ver, es que todo es un proceso, ¿no? Realmente la persona puede demorar meses, inclusive años en comprender cómo se realiza la muerte. Porque la persona puede describir la muerte de muchas maneras, pero todavía no la comprende plenamente. ¿Sí? Entonces todas las personas no maduran igual. Los detalles más difíciles es el estado de identificación continua. O sea, hay una identificación continua desde el momento en que la persona creó la personalidad hasta el día de hoy. Se le llama el sabor vida, vive hipnotizada dentro de los ambientes. Entonces, la persona no se da cuenta que estar dentro de un ambiente y hacer parte de ese ambiente es estar dormido. No tiene la capacidad o no siente la fuerza todavía para salir de los ambientes. Entonces, ¿qué pasa? La persona identificada todo el día pide muerte para unos cuantos yoes, que vienen sobre otra identificación, o sea, la identificación permanente es una, y sobre esa identificación vienen las otras identificaciones más fuertes. Entonces la persona dice, sí, hay que matar a este yo que es muy fuerte, y la ira, y la lujuria, sí.
De pronto veo unos 10 yoes al día, 20 yoes, pero la identificación permanente es la más difícil, ¿sí? Porque es como los ambientes de la calle, de la casa, del baño, de la sala, el ambiente con la pareja, con los hijos, el ambiente con la playa, con el bosque, nada de eso pide muerte. Está sumergido allá, totalmente hipnotizado con el ambiente. Entonces, eso es lo más, digamos que es de lo más complicado, porque dice, vi esa imagen pornográfica y bueno, pedí muerte y no me identifiqué, pero eso es una identificación sobre la identificación permanente. Entonces, bajo esas circunstancias no pasa esos detalles que son los más difíciles. ¿Quién pide muerte para el vecino cuando le dice, buenos días, vecino, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Entonces la otra persona se alegra y le dice, bien, vecino, ahí trabajando. Y no se da cuenta que ese saludo lo activó y lo metió en un ambiente, el ambiente de estar con el vecino. No pide muerte para eso. Con eso no quiero decir que no salude. Una cosa es saludar por cumplir un compromiso social y no crear una mala relación. Y otra cosa es saludar con una emoción pegajosa de tipo buena o de tipo con el sentimiento de vida. Entonces no pide muerte para eso. Que hay que darle un afecto al perrito porque el perrito necesita un afecto. Le damos el afecto al perrito, pero no estamos identificados con ese afecto. Porque si está identificado con el afecto, se duerme con el perrito. Y uno no necesita el afecto. Lo necesita el animal porque el animal pues no está muriendo y necesita cierto cariño. Entonces, bajo esas condiciones no pasan los detalles, las pruebas de los detalles. No puede. No puede porque esos detalles lo tienen ahí. Puede durar años o toda la vida ahí. Así tenga el conocimiento, no avanza. Porque esa es la parte más crítica de la muerte. El estado de llano. Es una línea continua donde la persona no sale porque está atrapado en el ambiente social de toda la ciudad, de todo el planeta, de todos los lugares. Entonces hay que hacer un esfuerzo para aislarse de ese ambiente, de los egregores, y entrar en un proceso de interiorizamiento y estar separado del mundo físico de la masa. Ahí está la clave para eso. Ahí es donde ya empieza de verdad, verdaderamente a morir. Antes no. Antes son chispazos ahí, 20, 50, 100 yoes al día o a veces ni uno, que está muy, pero muy dormido, muy hipnotizado. Entonces ahí está la clave, ¿no? Bueno, eso. Ok, Luis, gracias. Otra preguntita. Si alguien no ha encendido el fuego, porque a lo mejor ni siquiera tiene pareja, está soltero. Entonces, en ese caso, aún así, se puede decir que lo que vive en su diario vivir en las escenas cotidianas, sí son pruebas de detalles y pruebas de los elementos. La persona desde el momento en que llega al conocimiento le empiezan a lanzar pruebas. Pierde el 90%, 95% o 98% de pruebas pierde. Pasa una que otra por ahí. Pero no tiene solidez en el trabajo. Pero desde que uno llega por primera vez, mejor dicho, desde que ya comprende o ya tiene claro ciertos aspectos del conocimiento, la muerte, o de una manera primaria, pero tiene algo de comprensión, ahí ya vienen las pruebas. Y bueno, ahí sacan el resultado. Perdió, aplaza. Esa no se la vuelvan a tirar, esa se la lanzan por ahí en 2 meses, 3 meses, porque no la ha pasado. Entonces lo aplaza hasta que pase. Cuando pase le dan el avance. Pero ahí se puede quedar años, no pasa las pruebas. Pues por eso hay que tener muy claro todo esto y trabajar. Bueno, eso. Ok, y la última pregunta, Luis. ¿Las pruebas exclusivamente se pasan con muerte psicológica o también ayuda el sacrificio por la humanidad?
A ver, no, la muerte, la muerte. El sacrificio por la humanidad, ¿qué hace? El sacrificio por la humanidad lo que hace es ayudar a comprender y pasar un poco más rápido las pruebas. O sea que es un impulsador, no es un generador, porque el que genera la muerte, ¿qué? El paso de la prueba es la muerte. El que acelera eso es sacrificio por la humanidad. ¿Por qué? Porque paga el karma, no tiene que soportar tanta presión, tanto dolor. Y aparte de eso, le dan muchas pistas para que pase las pruebas. Como un examen, ¿no? Le soplan ahí un poquito la respuesta para que pase rápido. Entonces, no hay que confundir un factor con el otro. Una cosa es la muerte, otra cosa es el sacrificio, que se complementan los tres, claro que sí, pero hay que definir cada uno porque no es lo mismo. Son complementos de una sola fuerza, pero no son iguales. Bueno, Ok, eso. gracias. Ya, ahora sí fueron todas mis dudas. Gracias. Bueno, veamos este tema de la iniciación y las pruebas. Bueno, ya está la mayor parte del tema. No voy a hablar sobre lo hablado, pero hay que comprender que hay pruebas muy complicadas y hay que estar preparados para esas pruebas. Pero si estamos trabajando la muerte no tenemos problemas. O sea, a todos nos van a poner pruebas complicadísimas, muy complicadas. Entonces le dicen a la persona, le hacen ver a la persona que está soltera, así esté casada en el físico, ¿no? Le dicen, bueno, le vamos a asignar pareja. Entonces le dicen, bueno, su pareja es esa señora que está allá, esa viejita, esa es su pareja. Es una prueba. Si la rechaza, pierde la prueba. Debe estar dispuesto a tener una pareja, la que le digan. Con ello no quiere decir que a un soltero le vayan a dar una persona que no le llame la atención. Sí le llama la atención, pero en un porcentaje menor. Entonces, es una prueba difícil. Le ponen pruebas complicadísimas, donde la persona reniega. Entonces lo ponen en una situación de enfermedad extrema, no tiene plata, la pareja lo abandona y si se desespera, pierde esa prueba, confianza en el ser o reniega contra el ser. Es complicadas, pruebas complicadas. Lo ponen en una situación económica muy difícil y aparece un narcotraficante y le dice, yo le voy a dar mucha plata si me ayuda en este cargamento. Es muy fácil, solo tiene que hacer esto y se gana ahí una cantidad de plata. Y la persona, si, si acepta, pierde la prueba. O encuentra por ahí una cadena de oro muy costosa o una esmeralda o algo así. Está muy mal de plata. Y entonces el dueño está por ahí, pero la persona dice, no, yo me quedo con esto. Tengo muchos problemas económicos. Pierde la prueba del yo ladrón. Prueba de codicia. ¿Sí? Le ponen pruebas de lujuria, donde hay una chica que es el prototipo que le gusta mucho, pero está casada. Aparece la chica en el astral y trata de seducirlo. Si la persona acepta a esa chica, pierde la prueba de fidelidad. Entonces, ¿qué saca la persona con no aceptar las cosas en el físico si va a perder las pruebas en el astral? Entonces, no se trata tanto de aparentar o creer que uno tiene mucho poder. No, trata de uno mismo hacerse consciente si es capaz o no es capaz. Lo llevan a la parte más peligrosa de la ciudad y le dicen, bueno, le tocó venir a vivir acá, no hay otro sitio. Y un barrio pobre, una casa, pues no es bonita, pero sirve para vivir. A ver la prueba de orgullo, si es capaz de irse a vivir allá o no. Prueba difícil. Se le muere el hijo, a ver cómo reacciona la señora o el señor. A ver el dolor y el apego y el llanto.
Una prueba complicada. Le matan a la mamá, le matan a la pareja, le matan al hijo, o le violan al hijo y el violador está ahí, y el papá mirando al violador, ¿qué hace al ver ese violador? Le miden a ver qué va a hacer. Si va a sacar un revólver y mata al violador o qué hace. Si está pegado al hijo y tiene la tristeza y tiene el dolor y pierde la prueba. Esas pruebas son complicadísimas. No tiene temple, no tiene comprensión, no se da cuenta, no, ni en ese momento no tiene capacidad reflexiva, que ese violador tenía que cumplir ese papel y que lamentablemente el hijo traía ese karma y que uno no se debe meter en las cuestiones de la ley, que estaría violentando la justicia divina. Si no comprende lo que hay que comprender, pierde la prueba por debilidad emocional. La persona cree que está en el físico. Entonces, como podemos ver aquí, no hay absolutamente nada que esconder ni aparentar. Simplemente es la cruda realidad. No se puede escapar. No puede engañar al ser. Puede engañarse a sí mismo y puede engañar a toda la gente externa. Todos con su imagen hipócrita puede aparentar tonterías. Pero internamente no. No, no hay la más remota posibilidad de que engañe a los señores de la ley, a Lucifer que está dentro de uno, al ser, no se puede. Hay que salir de esa apariencia hipócrita de que somos muy trabajadores porque engañamos a mucha gente. Especialmente a los nuevos, ¿no? Que son como, les falta capacidad reflexiva, entonces caen fácilmente por las apariencias. Entonces no hay que dejarse llevar de las apariencias de nadie, ni siquiera de la mamá de uno. ¿Sí? Porque eso es una degeneración muy terrible en toda la humanidad. Y más en los que llegan a un grupo como ese, porque aquí llega gente muy pesada. Muy pesada. Y gente que tiene capacidades y tiene mucha inteligencia y mucha capacidad de seducción y manipulación. Entonces uno tiene que estar trabajando la muerte para no dejarse llevar y no dejarse manosear y someter de nadie. Y ser serio, porque como al principio es puro juego, hay que coger seriedad. Que todo el mundo cree que esto es un juego. Bueno, esto tiene un nivel de seriedad muy fuerte. Pero bueno, así funcionan las pruebas. Entonces hay que estar preparados para todo esto. Para todo esto hay que estar preparados, para lo que llegue, lo que vaya llegando. Y bueno, ahí internamente le van mostrando a uno si pasó o no pasó y de acuerdo a eso pues, le dan el avance o se queda ahí estancado meses, años, toda la vida y no avanza. Pruebas de instinto, pruebas de lujuria, le ponen todo poco de mujeres desnudas, en posiciones semidesnudas, con minifalda, con pantalón, niñas, adolescentes, mujeres mayores, de todo lo que ustedes quieran le ponen, lo que quieran. Entonces uno, ¿cómo diablos cree que va a engañar al ser? Si ahí está Lucifer anotando. Pónganle la chica ahí desnuda, a ver cómo reacciona esta criatura. Vista, perdió. Sentimientos, perdió. Instintos, perdió. Reacción del pipí, perdió. Perdió. ¿Pasó esta prueba? No, no la pasó, fue que no tiene problemas en la vista, entonces no vio bien el trasero de la chica. Entonces aquí dejémoslo en puntos suspensivos. Perdió todo. No está trabajando en la lujuria. Resultado, no ha empezado a trabajar la lujuria. Se excita mirando por ahí como dice el maestro, una escoba con faldas. Eso, no. Está muy calenturiento, está muy poseso de la lujuria la criatura. No tiene poder ni resistencia. Entonces así funciona esto. ¿No? Entonces hay que prepararnos, estar juiciosos, comprender. Porque si no trabajamos aquí seguimos siendo los mismos con las mismas. Bueno, listo, yo creo que con esto complementamos el tema, el resto creo que está dicho. Entonces, si hay preguntas o inquietudes, las resolvemos.
¿Quién tiene por ahí algo que decir? Listo, compañeros. Entonces, a ver, Alexander. Gracias, Luis. Es sobre las pruebas que las personas viven, ¿no? En un caso de que uno haya fallado en vidas pasadas, en esta existencia se pueden ver las pruebas y como enseñanza y mostrarle a uno también en dónde falló. ¿Eso puede suceder o no? Gracias. Pues depende de la prueba, porque si esa prueba tiene raíces fuertes en otra existencia, pues el ser lo lleva y le dice, es que aquí es donde está el problema. En esta existencia usted creó estos yoes y se les han desarrollado. Acá está la causa, pero tiene que ganarse los méritos para eso. Cuando comprende la causa de por qué no puede con ciertos yoes, entonces ahí ya los puede desarmar y los elimina. Pero aquí a nadie le da nada regalado. Aquí requiere muchísimo trabajo, esfuerzo y sacrificio. Esto no es de apariencia, es un trabajo que uno debe hacer todos los días, donde debe por lo menos tener unas 8 horas de trabajo diarias, 10 horas. Eso no es que voy a matar 5 yoes y ya, y sigo hipnotizado con todo el mundo y con todos los ambientes y con todas las cosas. No ha empezado. Cuando tenga una autodisciplina donde diga, hoy trabajé en la obra 8 horas, conferencias, reflexiones, prácticas, sumado todo 8 horas. Bueno, ya estamos hablando de alguito. Pero eso de que llega por la noche y se le olvida matar un yo, ese es un bebé, no ha empezado. Que lleva 10 años, 10 años perdidos, no ha empezado. Entonces uno debe ser sincero, debe ser consciente que eso, estar identificado todo el día y que es que llegar cansado por la noche a hacer una práctica de meditación de 10 minutos mientras le coge el sueño. Imagínese eso. Ya no es nada. Bueno, ahí será un pequeño rasguñito, pero aquí se necesita gente que trabaje, gente sólida, gente fuerte. Pero aparentar que uno es fuerte cuando no hace nada, puro intelectualismo barato es lo que tienen en la cabeza. Tiene más. Los hechos son los hechos y esa es la realidad. Y si no tiene nivel, pues no lo tiene, hay que conseguirlo. No quiere decir que no lo logre, sino que no ha empezado. Entonces hay que empezar. Nadie lo va a arrullar, ni nadie lo va a llevar de la manito. Nadie. Uno solo tiene que generar su fuerza. Sacar tiempo para esto, porque esto requiere tiempo. Pues mete a una berraca empresa a trabajar 12 horas y que porque asiste a unos fogueos y unas conferencias ya eso va directo como flecha veloz para el absoluto. Pero sigue uno autoengañándose y ahí queda. Se le va la vida y no hace nada. Hay que comprender eso. Bueno, listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? No, Luis, gracias. Esto quería decir, la pregunta también se basa en que, pues, que uno tiene que impulsarse, ¿no? En buscar en un momento del día o de la tarde, eh, aparte que no se está identificando o si no ha hecho muerte el transcurso del día, pero que uno logre intentar darle muerte a cosas que sabe que existen en uno. Esto, esa meditación, ¿no? Reflexiva. Entonces, esto eh, posiblemente puede alcanzar eh, la primera iniciación si logra trabajar la castidad. ¿A qué voy? A que si esto sea, mm, le pueden a uno ir mostrando eso. Por ejemplo, la última prueba que yo sé es la de aire.
que una prueba de aire que uno sabe que pasó la de tierra, pasó la del agua, pasó la de fuego, pero en la del aire se quedó. Eh, Posiblemente esto puede ser que nos estén mostrando para saber eh, qué tiene que preparar. Gracias, gracias. Sí, pero es que esto no hay que verlo como algo aparte de una cosa de otra o como algo muy especial. Es que le van a poner en una noche 200, 300 pruebas de aire, por ahí otras 400 de fuego, por ahí. Es que esto no es una sola prueba. En una noche le pueden poner 5.000 pruebas, 10.000 pruebas, qué sé yo. No es que la persona está dormida y no trae recuerdos de nada, pero perdió, pasó. Después de 1.000 intentos pasó una y el resto pérdida. Esa es la realidad. ¿No? Entonces hay pruebas en los 5 centros. Entonces en una prueba pueden calificar 100, 200 yoes, en una sola prueba, de todo tipo, tierra, aire, agua, fuego. Esto no es que, ay, sí, me mostraron que perdí la prueba de aire. Un detalle. ¿Y las otras 5.000 pruebas de aire qué? Que esto es segundo a segundo. Esto no es que pido muerte para cada 2 horas un yo. No, no. Lo que pasa es que la mente es muy cómoda y no permite ver que la cruda realidad de esto. Que lo miraron mal, que no controló el pensamiento, que se deslizó, que se le salió la rabia, que le tiraron la puerta y se emberracó, que por allá alguien gritó y se puso nervioso y se emberracó. No, es que eso son cantidad de cosas. Que por ahí alguien le dijo una mentira, que por ahí alguien lo criticó, que por... de todo. Hay de todo. Todos los días. No hay una sola noche donde no pongan pruebas. Todos los días. Si no hizo nada en el día y la noche se repite del día, ¿qué prueba va a pasar? Si en el día tenía que matar, póngale 80, 100.000 yoes, y solo pidió muerte para 5 yoes, ¿qué pruebas va a pasar? Nada. 5 yoes en 100.000, ¿qué es? ¿Entiende? Hay que ver esto de una manera más general porque lo estamos viendo como algo exclusivo y estamos atrapados en ver esto de una manera muy, muy superficial. Entonces hay que agudizar un poquito la capacidad de ver y la responsabilidad que hay que tener segundo a segundo en la vida. Que es que uno vino aquí es a morirse. Hay que morirse a todo. Todas las emociones deben ser eliminadas. Ay, que es que me alegré. Eso también. Ay, que es que estoy como eufórico. Eso también, su merced, eso también. Ah, entonces voy a ser un muerto. O sea, le acaba de decir que va a ser un muerto. Entonces hay que repetirle otras 200 veces que se tiene que volver un muerto para poder despertar. Ay, me voy a volver insensible, inhumano, indoloro, ¿cuál es esa otra? Bueno, no, lo contrario, se va a volver humano. No, hasta ahora voy a aprender a sentir. ¿Y qué debo sentir? Ahí lo va descubriendo. A medida que va muriendo, va descubriendo qué es el sentir verdadero. Antes no. Y nadie le va a poder explicar eso. Nadie. Solo llega cuando está muriendo. Bueno, eso. Sí, Luis, permítame, discúlpeme. Vea, entonces, esto es de momento en momento, porque, como se dice, la muerte debe estar distante, distante. Lo comprendo así en este momento. Ahora lo que yo digo es, porque es que uno viene en el día y de pronto se desplaza a un lugar y solo ya intentando salir ya empieza las pruebas y empieza pues uno a molestarse con la ira y si no pide muerte pues no pasó.
pues esa prueba la perdió, la aplazó. Entonces, la siguiente, si uno logra pero muerte, pues la pasó, sí, de instante en instante. Para el lugar, todo es prueba, vuelve y todo es prueba. Así sea para sentarse ahí al ladito, tomarse una gaseosa, seguro que va a pedir la gaseosa, y donde va a poner la cola de agua, ahí está la prueba, ¿sí? Entonces, eso es de instante en instante. Entonces, no, al menos se pasarán algunas, porque estamos tratando de despertar la conciencia. Entonces, es así, ¿no? El proceso para poder despertar la conciencia. Gracias, Luis. Ya por último, gracias. Sí, mantener el silencio interior, estar interiorizado todo el día, separarse de la masa, del mundo físico, ver el mundo físico como una película, no seguir metido en la película, salirse de la película, hablar con la vecina, esa señora no está dentro de una película y yo no puedo meterme en esa película. Esa señora simplemente es alguien que se la está tragando el tiempo y que es una persona que está perteneciendo a una máquina y yo no quiero seguir en esa máquina. Y esa señora viene con una confianza para sacarme mi confianza que debe estar muriendo. Esa señora viene, no voluntariamente, sino porque es la vida de ella, viene a buscar hablar conmigo de un chisme. Yo no puedo caer en eso porque quedaría atrapado en el sueño de ella. ¿Sí? Pasa por algún lado y aparece un viejo amigo, hola, ¿cómo está? Y uno, ojo que aquí viene otra prueba, viene otro compañero que hay que saludar con amabilidad, con verdadero respeto, pero no entrar en ese sentimentalismo y esa emoción pegajosa que trae porque queda dormido, pero sí hay que tenerle respeto y cariño al compañero, no hay que ser apático, pero sin tocarlo psicológicamente, estar separado de él, separado psicológicamente del gato, separado psicológicamente de la plata, de la calle, de los carros, pero pasa un carro así, un Bugatti o cualquier carro de estos de alta gama y queda asombrado, ahí quedó atrapado. Un poco de latas ahí andando con un motor involutivo de combustión interna, una cosa que pasa de moda en unos años. Eso es todo. Pero hay que ponerle ese sentimentalismo o seguirle poniendo ese sentimentalismo de, uy, qué impacto, qué belleza, qué cosa. Ahí queda dormido. Se parece de esa masa, se parece de eso. Muerto, muerto, emociones muertas. No insensible emocionalmente, porque empiezan a salir las verdaderas emociones del ser. Entonces no se trata de que nos vamos a volver fríos y extremistas y fanáticos, ¿no? Solo ver la vida como lo que es un gimnasio, donde todo nos trata de mantener absorbidos y nosotros estamos luchando para salir de ahí. Esta es la forma de pasar las pruebas internamente. Gracias, Luis. Sí. Eh, sí, estas pruebas, así las que se saben, son pruebas Peira, ¿no? O son pruebas de fuego. La gran mayoría, bajo la presión que uno anda, es una presión que cualquier cosita lo saca, lo pone a uno a gritar o le eleva la voz o habla con un carácter pues que demuestra que tiene ira. Entonces sí, estamos en el proceso de andar en muerte, ¿no? Porque si no, esa prueba la pierde uno, sea como sea, la está perdiendo. Sí, bajo presión estamos. Gracias, gracias. Bueno, listo. Listo, compañeros. ¿No hay más inquietudes? Bueno, entonces nos vamos, si les parece. A todos, gracias por asistir aquí al juego de Roxana. Muchas gracias, Luis, y gracias a todos también. Y bueno, nos veremos que nos hablaremos mañana. Mañana tenemos juego con Mauricio y con Javier. Ah, y con Angélica también mañana, con Daniel.
O bueno, mañana será otro día. Listo, compañeros. Entonces nos hablamos, nos vamos. Nos vemos Willy, Walter, Verónica, Juan Pablo, Mirza, Mayra, Marce, Lucas. Gracias, Roxy. Gracias, Alexander. Gustavo. Cuídense, compañeros, que Gracias. pasen, que tengan buenas tardes. Estamos hablando, ¿listo? Gracias a todos. Nos vemos.